Michael Miguel, el gran mentor de este espacio. Fíjate, hoy hay algo innovador y diferente que ha escogido nuestro productor. Es la primera vez que vamos a ser todavía un poco más explicativos acerca del tema que se ha escogido en el día de hoy. Es un tema muy delicado, muy amplio, y es un tema fundamental. Y dudo que se haya tratado en la forma como lo quiere hacer Érico Zapata en televisión, definitivamente. En primer lugar, como siempre, pues yo elevo una plegaria a nuestro Señor Jesús para que bendiga todos y cada uno de los hogares que están sintonizando o que acaban de entrar al aire a extremo a extremo, y pido su bendición para todos y cada uno de esos hogares. El tema de hoy es muy complejo y yo quisiera pedirle a ustedes que tienen la particularidad y la profesionalidad, y es una de las cosas que más me satisface como profesional, que lo digo por segunda vez, es el hecho que la ventaja de tener un equipo de la categoría de ustedes es que ustedes se sitúan como si ustedes fueran, como en realidad lo son, lo que quiere el televidente. El objetivo nuestro es tratar de que a través de ustedes nosotros podamos llegar a la mayor cantidad de números posible, siendo lo más precisos y claros. Sobre todo que el tema de hoy es un tema muy científico. Entonces, los temas científicos son para hablárselos a los médicos, los temas de conocimiento. Entonces, ustedes tienen hoy una doble labor, la labor de situarse como televidentes y de si hay algo que yo digo que no sea digerible, que ustedes me lo aclaren para yo así, de esa manera, poderlo poner digerible, porque es un tema fundamental, porque es el segundo órgano más importante que tiene el ser humano, que es el tracto gastrointestinal. Sí. El tracto gastrointestinal tiene la particularidad que, como lo dice su término, es un tubo que se inicia en la boca y termina en el ano. Y lo vamos a describir para que nuestros amables televidentes entiendan. Y decíamos, y hemos dicho en muchísimas otras oportunidades, que los únicos dos órganos que tienen una íntima relación uno con otro es el cerebro y el estómago. Fíjate que el apetito comienza en el cerebro y se lo transmite al estómago. Y hay una estrecha relación desde la embriología. Entonces yo por primera vez en el espacio me voy a parar. Sí. Esta es una solicitud que me hizo el productor del programa para hacerlo más didáctico para el público, por lo delicado que es el tema y por lo profesional que es el mismo. Doctor, en lo que usted se traslada al centro del escenario, nuestro querido Moisés Salcé pues ya tiene el WhatsApp extremo con los números 809-436-1500. Usted podrá consultar al doctor Gotro, que bueno, es una eminencia de la medicina de nuestro país, y siempre pues la consulta, aunque está abierta, hay verdad, siempre está llena, y usted tendrá la oportunidad de consultarle algún problema pues médico del tema de hoy al WhatsApp extremo que está saliendo en pantalla. Adelante, doctor. Mira, Érico, sin darse cuenta, me ha proporcionado un ilustre y agradable recuerdo de mi trayectoria. Sí. Esta era la posición que yo tomaba durante 23 años de mi carrera, que impartí la gastroenterología en la Universidad Nacional Pedro Enrique Ureña, con las imágenes detrás y los estudiantes delante. En este caso tengo el privilegio que millones de personas están detrás, y tengo el privilegio de tener 4 comunicadores que se pueden situar en la forma que pueda ser digerible el tema, porque es un tema de mucha trascendencia y es el tema de la vida. Toda la vida se desarrolla a través de lo que se llama el tracto digestivo, ya que ahí es donde ocurre el gran milagro de que ustedes 4 estén sentados allí, que haya una enorme cantidad de compañeros mirándonos y que las gentes nos estén viendo en la televisión, porque estamos hablando de la nutrición del ser humano, ocurre en este importante órgano. ¿Por qué se le dice tubo? Porque su trayecto, que comienza en la orofaringe, en la boca, me dice mouth es boca, yo voy a traducirlo, aunque en los Estados Unidos nos ven muchísimas personas que dominan perfectamente el idioma inglés, y es la primera parte del tubo. ¿Y por qué se dice tubo digestivo? Porque va a ser seguido, luego de la masticación, de este pequeño estrecho tubo que une la faringe con el fondo del estómago, que se denomina el esófago. Y entonces aquí tenemos el estómago, que es una bolsa en forma de gaita o jota, que tiene 3 particularidades.
tiene una curvatura mayor. Estoy diciendo términos científicos que si hay alguna confusión, les pido por favor que ustedes me pidan que se aclare y con muchísimo gusto. Ese es nuestro privilegio y nuestro placer. Se llama curvatura mayor y se cae de la mata saber que es porque la curvatura es mayor de este lado que de este, que se llama curvatura menor. Sí. En este pequeño órgano que tiene una capacidad de 250 cc, va a entrar el alimento y va a pasar también por un tubo a través de la primera, segunda y tercera porción del duodeno y va a entrar al intestino delgado, que eso es lo que usted está viendo allí, que mide aproximadamente 6 metros. 6 metros desde donde yo estoy hasta aproximadamente donde está Moisés. Eso tenemos de intestino delgado, esta parte. Entonces, ¿qué papel desempeña? De todos estos órganos, el final es el que vamos a denominar el colon, que lo tenemos acá, que es la parte rosada, y la vamos a ir detallando. Hemos hecho el esbozo de anatómicamente qué es el aparato digestivo en sentido general. Por eso se le llama tracto digestivo o aparato digestivo o todo lo que significa la palabra absorción. Tiene 3 órganos sólidos, todo lo demás es hueco. El hígado, que es la glándula más voluminosa que tiene el cuerpo humano, pesa 1.500 gramos o 1.5 kilos. Tiene la vesícula biliar, que es un reservorio donde la bilis va a ir a la vesícula y es fundamental para la digestión. Y tiene el páncreas. Estos son los únicos órganos sólidos que tiene el tracto digestivo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en el gran milagro de que nosotros tengamos nuestros nutrientes? Me da muchísima satisfacción poder explicárselo esto a los amables televidentes lo más sencillo posible. La comida entra a la boca donde comienza la primera fase de la digestión, que es la masticación, donde en unión con la saliva nosotros producimos 1.5 litros de saliva diarios, 1.5 de salivas diarios, y es lo que va a mezclar los alimentos cuando las muelas y los dientes muerden la comida, y luego va a venir la segunda etapa de lo que es la digestión, que es la deglución. Deglución significa que los alimentos que están en la boca van a entrar a ese pequeño tubo para llegar al lugar a donde van a pasar 2 horas, que es el estómago. Ese tubo mide aproximadamente desde la unión orofaringeo, donde dice glándulas salivares, donde ustedes están viendo esófago, mide aproximadamente 26 centímetros. A través de ondas peristálticas potentes, vamos a tener que la comida va a entrar al estómago, donde va a reposar aproximadamente 1 a 2 horas, y se va a mezclar con unas glándulas que tiene el estómago que se llaman glándulas parietales, que segregan algo que todos conocen y o han oído mencionar, que es el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico va a mezclar los alimentos que hemos ingerido, los va a triturar y los va a formar un quimo o un bolo. Por eso se le llama bolo alimenticio, lo que va a depositarse en el estómago. Hasta ahí tenemos la primera parte de la digestión. Pero comienza en este momento la parte más importante que tiene el ser humano para poder subsistir, que es la absorción de nuestros nutrientes. Nosotros lo que comemos a las 2 horas, eso está totalmente mezclado, como un quimo, usted sabe que es cuando usted lo mezcla todo. Eso ocurre en el estómago. Perdón, Moisés me tiene una pregunta. Sí, por favor, el micrófono. Ten, Moisés, Ajá. A propósito, doctor, aquí me pregunta la gente sobre ese proceso de absorción en lo que tiene que ver con el aparato digestivo. ¿Qué es lo que vamos a hablar ahora? Ahora mismo. ¿Cuál es el tiempo normal en un ser humano en lo que tiene que ver con ese proceso digestivo? Porque aquí me preguntan que hay muchos que dicen que el proceso se le hace más largo. Dicen que tiene el metabolismo lento. Esa es una muy buena pregunta porque eso es correcto. Los seres humanos varían de uno a otro. Ese tiempo va a ocurrir aproximadamente en 2 horas desde el momento en que tú ingieres alimentos. Todo el tracto digestivo hueco tiene 4 capas. O sea, cómo se divide desde el punto de vista
histopatológico. Tiene una primera capa que es la que vemos cuando a usted le hacen una endoscopía, la que ve el gastroenterólogo es la capa interna o más superficial de adentro hacia afuera que se llama mucosa, una capa intermedia que se llama submucosa, una capa terciaria que se llama muscular y en el caso del esófago esa capa muscular es la única que produce movimientos que permitan que los alimentos que están en la boca puedan fácilmente, en conjunto con la saliva y la masticación, ser digeridos y bajar sin ningún tipo de molestia, aunque hay veces que comemos un plátano o comemos un pedazo de carne y popularmente nos atragantamos, es decir, hay más cantidad de alimento en el esófago que el que pudiera bajar simplemente y a veces tenemos que tomar un trago para que baje. Cuando hay un cáncer de esófago o una entidad que se llama calasia en el esófago, vamos a tener un proceso que se denomina disfagia. Disfagia significa dificultad para deglutir los alimentos de la boca al estómago. Entonces, con la pregunta que hizo el amable televidente, 2 horas que pasa la comida en el aparato digestivo superior a través de un pequeño orificio, que ahí comienza el gran milagro de la absorción de nuestros nutrientes, a través de un pequeño orificio que hay acá que se denomina el píloro duodenal, va a pasar ese quimo lenta y progresivamente a esos 8 o 6 metros que tenemos de intestino delgado, cuya contextura es como si tú te pasaras la mano a una persona que tiene el pelo corto y le pasaras la mano por la cabeza. Esa misma sensación, no de una melena, sino del que se corta, recorta muy corto, que esa sensación que te da cuando le pasas la mano por el pelo, esas vellosidades son las que permiten, a través de criptas, que esos alimentos que hemos ingerido puedan ser absorbidos. Usted siempre que habla de la absorción, habla de milagro. Y ciertamente que uno no imagina cómo es que ese bolo alimenticio ya degradado, ya dividido, entonces, ¿qué es lo que hacen esas partículas? ¿Cómo es que se produce el milagro de la absorción? ¿Por qué digo milagro de la absorción? Porque hay muchas personas que no tienen mucha credibilidad en que el origen de la vida no es un accidente. O sea, el hombre no se creó accidentalmente porque un mono evolucionó. O sea, todo el que tiene 5 dedos de frente sabe que usted le puede llamar Alá, Buda. Cada quien tiene su creencia y yo la respeto, pero hay un ser supremo que nos creó. Y ese es el gran... Esa es su convicción, doctor. Por eso es mi opinión. Qué bueno, ¿eh? Mi opinión, por mis profundas creencias religiosas de que yo tengo un ser superior al que me debo y por razón por la que Él permite que yo esté aquí parado tratando de llevar educación médica al pueblo dominicano, que ha sido nuestro norte. En esta forma que tú me estás mirando durante 23 años de mi carrera profesional, yo impartí diariamente la gastroenterología en la Universidad Nacional Pedro Enrique Sureña, parado con mis imágenes detrás. Por eso, no sé, pero fue una idea que me pareció para mí sorpresiva cuando Érico al llegar al canal me dijo, no, vamos a hacer el programa en esta forma, justamente bien que se me permite explicar. Entonces, ¿por qué milagro de la absorción? Porque una vez que esos nutrientes entran a través del píloro duodenal y entran al intestino delgado, ahí comienza el milagro de la absorción. Y vuelvo a insistir con la palabra milagro, porque cuando masticaste no te estabas alimentando, cuando tragaste no te estabas alimentando, cuando el bolo alimenticio llegó al estómago no te estabas alimentando. Cuando entró al intestino delgado, te comenzaste a alimentar. ¡Wow! A partir de todo lo que nosotros hemos estado ingiriendo está vitaminas, aminoácidos, almidones, carbohidratos. ¿Cómo que lo jala el mecanismo de jalar? A través de un mecanismo importantísimo, cuando yo le decía a ustedes que tenemos 4 capas, mucosa, submucosa, la muscular es la responsable. Fíjense el milagro de la vida y qué maravilloso. Yo me emociono porque está bonito, hay que conocer las cosas para que la gente entienda. A través de esos músculos es que nosotros vamos a movilizar el tracto digestivo y a permitir que ese bolo vaya avanzando.
Por eso hemos dicho en otros temas, cuando hemos hablado de problemas abdominales agudos, como una diverticulitis perforada, como una apendicitis aguda, como una inflamación que conlleve un acto quirúrgico, esa membrana que se llama peritoneo, que recubre todo el tracto digestivo, se irrita y la peristalsis, desde que se detiene, en cualquier momento de la digestión, el paciente se va a distender. Si la comida se paraliza porque hay algo que impide que esa irritación haga esa fisiología normal del desarrollo alimenticio, vamos a tener que inmediatamente, además del dolor que produce, el paciente se va a distender. Entonces, doctor, ¿por qué hay alimentos? Aquí pregunta un televidente. ¿Por qué hay comidas más difíciles de digerir que otras si todas son procesadas de la misma manera por nuestro organismo? Excelente pregunta, y es lo que viene a continuación. Una vez que los alimentos comienzan a entrar al intestino delgado, entonces ustedes dirán, ¿y qué papel juega lo que el doctor Gautreau llama órganos sólidos si todos son huecos? En ese momento, el hígado, que es el gran laboratorio del organismo, que tiene más de 500 funciones, una de sus funciones más importantes que produce el hígado, produce la bilis. La bilis es una enzima digestiva cuya única finalidad es que los alimentos que tienen grasa y que son de difícil digestión los convierte en alimentos absorbibles. Entonces, la bilis se forma en el hígado y va a pasar a lo que yo le llamo, desde el punto de vista jocoso, pero es lógico, la cisterna del organismo. Ustedes saben lo que es una cisterna. O sea, La gran mayoría de los agua. La gran mayoría de los hogares en República Dominicana no le llega agua, sino que el agua va a un hoyo y a través de una bomba sube para que tú te bañes en una ducha. 99.9%, no importa el lugar, ni que sea de la clase más alta, ni de la clase, pero donde hay una cisterna, entonces esa bilis va a la cisterna y se queda ahí aguantada. Y es en el momento, contestando la pregunta de Moisés, que las sales biliares van a pasar al intestino delgado, cuya única función es la de diluir los alimentos grasos que el organismo no tiene la capacidad de absorberlos para poderlos distribuir a través de la sangre. Conjuntamente con la bilis, otro órgano sólido, pero uno de los órganos vitales más importantes que tiene el tracto digestivo se llama el páncreas, que es un órgano que va a reposar. Si me pusieran la primera imagen, Sí. esto es mucho más explicativa, Sí. la que teníamos anteriormente, para que ustedes vean que el páncreas, aquí lo vemos, fíjense, Sí. el páncreas, la cabeza del páncreas descansa en la curvatura mayor del estómago, pero el páncreas, que es un órgano vital, el cáncer más metastásico que existe en el organismo humano es el cáncer de la cabeza del páncreas, porque va a comprimir todo lo que son las vías biliares. Y el páncreas tiene dos funciones. Tiene una función endocrina, que significa que está produciéndose algo dentro del páncreas, y exócrina, que va a producir algo que va a salir del páncreas. Lo que va a salir del páncreas y lo que va a salir de la vesícula son enzimas digestivas que contestan la pregunta del amable televidente de por qué cuando tú te comes un huevo, un chocolate, una fritura o una longaniza, se te queda más tiempo paralizada que si te tomas un vaso de leche. ¿Por qué? Porque el organismo no tiene la potestad de poder diluir esa cantidad de carbohidratos y grasas y necesita de la ayuda para la digestión de las enzimas biliares que van a ir a través de los conductos biliares. Estos conductos que ustedes ven aquí, cuando hay un cáncer de cabeza de páncreas, es lo que va a comprimir esta zona y va a impedir que la bilis pase. Por eso el paciente se va a poner amarillo o le va a dar ictericia. No sé si ustedes me están siguiendo. Sí, claro. O tienen alguna pregunta o inquietud. Mucho, sí. Bueno, Michael, adelante. Aquí pregunta un televidente sobre qué tanto daño hace un organismo si dura más de un día sin evacuar. Bueno, fíjate, esa es otra excelente pregunta. Por eso hay que darle participación a la gente, porque son inquietudes. Fíjate, hay personas que evacúan 3 veces por semana y no son estreñidos. Hay personas que evacúan todos los días
y sufren de estreñimiento. Y me explico. ¿Y cómo uno diferencia eso, doctor? Entonces, Por eso te porque digo, la gente te entiende di que... el adelanto y ahora me explico. Una persona que evacua 3 veces por semana en una cantidad suficiente, recuérdense que es un tubo en el que la comida entra por la boca y sale por el ano. Todavía no hemos llegado a qué es la función del colon, donde va a estar la materia fecal. Entonces tenemos, me dicen que me quedan... No, que nos acercamos al final más. Sus 30 segundos. Bueno, Sí, nos, sigue, quedamos, sigue, sigue. nos quedamos en esta parte, pero contestando esa pregunta, las personas que pasan más de 3 días sin evacuar, si usted entra comida y no sale el resto alimenticio, usted va a estar tóxico. Todos los estreñidos, que pudiera ser un tema para un día del estreñimiento, 8 de cada 10 personas en el mundo sufren de estreñimiento. Si usted sufre de estreñimiento, entra comida y no sale, usted va a estar con dolor de cabeza. Los estreñidos son malgeniosos, gruñones, Irascible. o sea, no Se tienen, irritan fácil. no tienen calidad de vida. Entonces, cuando esa persona que va todos los días al baño y lo que bota son lo que se llama bolitas de chivo, pues lamentablemente una enorme cantidad de tóxicos, que es lo último que va a llegar después que ha venido la absorción. Estamos mirando el apéndice y estamos mirando el lugar por donde comienza a ir ese bagazo que el organismo no necesita y que necesariamente a través de ondas peristálticas entra la última función de la digestión, que es que el colon va a absorber todo el resto de líquidos que no ha podido absorber el intestino delgado, y en la medida que pasa a peristalsis se va a convertir en materia fecal. ¿Qué es lo que es un lavado de estómago? Que antes se usaba mucho. A ese hay que hacerle un lavado de estómago. Un lavado de estómago, desde el punto de vista científico, no procede. ¿No procede? Un lavado de estómago se debe hacer, sobre todo si un niño ingirió una bebida que puede resultar tóxica. Si una persona sin darse cuenta... Yo tuve una compañera de trabajo acá cuyo padre tomó accidentalmente un poco de bebida tóxica. Ah, okay. Bueno, en ese caso está ordenado, o una persona que tiene un intento suicida y se tira 30 pastillas para quitarse la vida, Okay. pues ahí procede un lavado gástrico, que es simplemente utilizar sal tibia en agua, porque al llegar la sal tibia al estómago con esa cantidad de material que es salado, el paciente va a vomitar y puede expulsar la sustancia que resulta ser tóxica. Yo quiero agradecerles, primero le agradezco a Érico Zapata esta variedad que hemos incluido en Se el ve día muy de bien hoy. usted ahí, ¿eh? No, que hemos O sea, se ve, o sea, no, usted y la foto del tracto intestinal. pero mis 30 segundos yo lo voy a tomar para solicitar la opinión de los distinguidos miembros del panel de si hubo algún tipo de concepto que pudiera haber quedado confundido, pues que por favor me lo hagan saber, porque yo he tratado Muy de hacerlo más. explícito y Sí, preciso, doctor. Ese ha sido mi Estábamos intención. concentrados viendo su explicación porque realmente uno quizás no le ha prestado tanta atención a este proceso, que es lo que realmente hace que el ser humano pues pueda vivir y desenvolverse correctamente. Y aunque a Michael no le gusta, pero yo tengo que felicitar públicamente al productor del programa, que yo cuando llegué al canal ignoraba totalmente que esta era la forma, mira, por ahí lo tengo, ignoraba totalmente que esta era la forma que él tenía programada. A mí no me lo había dicho, ahí, se ve bien. pero me pareció primero muy novedoso y en segundo lugar que me hizo remembrar mis años de profesor qué bien. Y universitario. a nosotros de estudiantes aquí aprendiendo de usted, como Y siempre. con estos estudiantes cualquiera va a aprender. Muchas gracias. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Excelente. Bueno, gracias al doctor Rafael Gotró, gastroenterólogo, que ha estado con nosotros explicando hoy de manera ilustrativa, de manera magnífica, como siempre, cada uno de los temas que desarrolla. Y en pantalla va a aparecer la recomendación directa para que usted pueda hacer esa consulta personalizada con el doctor Rafael Gotró. Sí, yo me imagino que si hay alguno de los estudiantes que, ¿verdad?, durante esos 23 años de carrera, pues tomó clase con el doctor, tiene que estar en este momento. Pues, ¿tu mamá? Ah, qué bien, estar viviendo una experiencia muy bonita porque vio al doctor pues ahí explicando todo ese
Interesante concepto. Así es, si usted quiere una cita privada con el doctor Rafael Gotró, es muy sencillo. Usted tiene que acudir al Grupo Médico Dr. Yunen, edificio profesional, Avenida Abraham Lincoln, número 849, suite 302, y puede llamar para su cita al 809-412-5005. Doctor Rafael Gotró.